Con nosotros el abogado, el jurista Francisco Javier Abajo Olivares. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la invitación una vez más a participar de este tu programa. Bueno, no hay nada que agradecer, Francisco, pero bueno, de todas maneras consideramos que tu palabra es muy necesaria en estos momentos en que existe mucha violencia. A ver, no es novedoso el tema de la violencia, existe prácticamente desde que la humanidad existe, pero se visibiliza de otra manera, ¿no? ¿Qué podés decir? ¿Cuál es tu reflexión o tus reflexiones respecto del clima que se está viviendo en Argentina, fundamentalmente a nivel de violencia laboral en estos momentos? Mira, a ver, yo creo que se está viviendo un momento social muy complejo. Ya venía siendo complejo antes de la pandemia y a partir de los 2 años que pasamos tan extraños en todo el mundo, creo que el tema se polarizó aún más. La gente está muy irascible, la gente está muy irritable, la gente tiene una violencia a flor de piel. Y esa violencia a veces sale en cualquier momento, con cualquier excusa, y el ámbito laboral no es un ámbito ajeno a esto, con todas las condiciones que además han afectado a la realidad laboral. No olvidemos que temas como el teletrabajo, temas como realmente el cierre de un montón de, sobre todo pequeñas y medianas empresas durante esos 2 años, con lo que eso significa de gente que se quedó desempleada, con pocas proyecciones o pocas perspectivas en lo inmediato. Todo eso va generando un caldo de cultivo que sin duda es propicio para manifestaciones de violencia. Desde que el otro día me convocaste, y insisto, agradezco esta convocatoria, por las redes, con noticias, destaco 4 que me han venido en estos 2 días, son estos 3 días. Uno, por ejemplo, en José Cepaz, la familia de una paciente que exigían el traslado a otra clínica para realizar una neurocirugía por X problema, desconozco cuál es concretamente, provocan un violento disturbio en la guardia del hospital y generan daños, generan destrozos. Bueno, acá tenemos, o podemos enfocarlo desde varios lugares, tenemos una situación de violencia social, de la situación de cribación de una familia, que a lo mejor tiene que ver o no con una cuestión de falta de recursos, pero que además la podemos encuadrar respecto al personal que trabaja en el hospital en una situación de violencia en el mundo del trabajo, en los parámetros del convenio 190 de la OIT, por ejemplo. Es decir, este es un fenómeno o una situación, un episodio que tiene múltiples aristas. En estos 4 días detienen a una diputada que respondía a un determinado sector de grupos sociales tras una pelea con la policía bonaerense por defender a un presunto ladrón. Bueno, la llevan a comisaría y la comisaría es atacada por la organización a la que representa. Entonces, una violencia que también está palpable, que está latente, se politiza. Y este país sabe los riesgos y lo peligrosa que es la violencia política. Entonces, pareciera que hay situaciones como que tenemos una amnesia histórica importante, ¿sí? La violencia no soluciona un montón de cosas, menos de estas, y la violencia política menos todavía, porque legitima la violencia política del otro lado. Sí. En estos mismos 2 días, volcó un camión frigorífico en la ruta 9 cerca de Cabeza de Buey, Salta, se separa la cabina del vehículo del acoplado, choca contra un auto, vuelca
la gente que pasaba se llevaba los más de 10.000 kilos de mercadería en autos, camionetas, colgada a la espalda. A ver, hace muchos años, y digo muchos, y había hambre, y había pobreza, y había un montón de cosas, pero había principios. Si un camión se caía, la gente iba a ayudar a recuperar la mercadería que se le cayó a este tipo, que no deja de ser un trabajador. Hoy es como que salen corriendo a ver qué pueden, tipo piranha. Me hace recordar a unas escenas en la cabalgata triunfal de la selección argentina cuando volvían de Seiza, que básicamente asaltaron un camión de bebidas en un momento determinado. Sí. Bueno, y se veían las familias enteras y venían mamá y papá con los cajones de bebida como si fuera un triunfo mostrándoselo a las nenas. Entonces, caramba, hay algo que nos está fallando. O la última, te comento, todo esto te digo, no sé qué hablamos ayer, antes de ayer, hace 3 días. Sí. Otra, sí. Una mujer en San Miguel sube al colectivo de la línea 203 con un carnet de discapacidad vencido. El chofer le pide que se baje, frena el micro para que lo haga, ella se niega a bajarse, los pasajeros comienzan a discutir con la mujer, quien entre insultos y empujones saca un tubo de esos de gas pimienta y dentro del vehículo empieza a rociarlos. Había bebés, había niños. Estamos todos locos. Nos estamos poniendo cada vez más violentos, más agresivos, sin tener en cuenta otros factores que a nivel social son igualmente preocupantes. La frivolización de la realidad, medios de comunicación que no chequean muchas veces la realidad de las noticias, titulares que no responden al contenido de una noticia, pero que la gente se queda enganchada hecho porque es llamativo, es amarillista. Sí, y sin embargo sacan conclusiones inmediatamente y las vuelcan en unas redes sociales que lamentablemente, como decía Humberto Eco, hoy las redes sociales le han dado voz a legiones de imbéciles. Gente que habla porque habla, no hace un análisis previo de si lo que va a decir es coherente, no es coherente, resiste un análisis de sentido común. Muchas veces no es necesario hacer otro análisis más allá del sentido común. Y no lo hacen y se ensalzan en discusiones absolutamente desproporcionadas en las redes, como cuando dos chihuahuas empiezan a ladrarse unos a otros, se quedan los dos tranquilos y realmente si uno lo ve de fuera, esto es patético. Bueno, el tema de los chihuahuas yo lo dejaría de lado con todo respeto porque pobres chihuahuas. Pobres chihuahuas. Sí, no, pobres chihuahuas. Pero hay algo que vos dijiste, Francisco, que es referido a las redes sociales. ¿No considerás que el anonimato favorece esta violencia? Es decir, cuidado, no lo considero una cuestión, yo lo considero más bien una patología, pero bueno, y sin entrar en eso y sin entrar en un terreno, soy abogada, no soy psicóloga, estudié unos años de psicología, pero no voy a hacer usurpación de títulos desde ya. Pero el anonimato, ¿no te parece que potencia a las personas en las redes sociales? Sí, sin duda. Además, a ver, las redes sociales hay 2 o 3 fenómenos interesantes y algunos igualmente peligrosos. Por un lado está las identidades truchas o las... Sí. No puede abrir un montón de identidades que realmente no están chequeadas, donde en un anonimato que realmente a lo mejor lo que hay detrás es un rol de tipo político, sea del color que sea, donde pareciera que la función es tirar la piedra, esconder la mano y ver cuántos se pelean detrás. Y hay gente que está necesitando la pelea. Hay gente que te das cuenta que necesita entrar en una discusión
el 90% de las veces absolutamente estéril, como para irse a dormir con la sensación de, le gané, le dije 4 verdades, como si eso le fuese a preocupar al otro que la recibió. Realmente yo creo que, salvo alguna excepción, pero no reflejan lo mejor de nosotros mismos. Pero no solo las redes sociales. Si hacemos un poco de memoria, hace unos años, cualquier tertulia en televisión, en radio, estaba llevada a cabo por gente con una formación, con especialistas que podían coincidir o no de criterio, y por eso se generaba un intercambio creativo, enriquecedor, donde uno finalmente podría sacar su propia conclusión. Hoy pareciera, y no es no es algo exclusivo de estas latitudes, que esos programas funcionan en base a ver quién grita más, o a ver quién insulta más, a ver quién tiene la noticia más escandalosa, sea o no cierta, y le haga daño a quien le haga daño, no importa. El tema es generar ese escándalo, y a menudo unas peleas. Miren, nosotros cuando viajamos a Mis Pagos, vemos los programas de chimentos que hay allá. Que sería España, ¿no? En España, efectivamente. Te digo, son espantosos. Es un gallinero donde nadie escucha a nadie, no donde unos se sobreponen a otros. No degrademos a la gallina. Pero no, sí. Sí, es una cosa terrible. A ver, ¿dónde quedó las épocas del Perro Verde y de Jesús Quintero? Daban gusto escuchar esas entrevistas, algunas muy ácidas, algunas muy profundas. Estamos hablando de entrevistadores y periodistas españoles, ¿no es cierto? Sí. Sí. Pero que acá pasaba lo mismo. Y hoy eso parece, no sé si es que se perdió, si es que no vende, si la sociedad nos estamos acostumbrando todos a la comida rápida, pero también a la información rápida, inmediata, medio digerida, que nos obligue a masticar poco.